En el presente trabajo hablaremos sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, en el cual yo les explicaré sobre el capítulo 1 que consta erradicar la pobreza y el hambre. Alrededor del mundo existen millones de personas que viven en una pobreza extrema. ¿Pero qué está haciendo la ONU para disminuir esto? La ONU ha establecido ciertos objetivos en 1990 para que se cumplan hasta el año 2015. Pero ¿cuáles eran los objetivos? Los objetivos primordiales fueron de disminuir la pobreza extrema a un 50%. Otro de los objetivos es disminuir la, la desnutrición de niños de menores de 5 años primordialmente. Otro de los objetivos es disminuir los ingresos en $1 por día. Pero ¿qué está haciendo la ONU para cumplir estos objetivos? Está desarrollando un gran desafío de Gililí, que hoy existe un mejor futuro para muchos jóvenes de este caserío, gracias a la producción de miel de abeja y el cuidado de diversas especies de árboles. Pero no solamente está realizando esto, sino está realizando Cojaca Multicolor, que en esta comunidad se desarrollan creativos proyectos, además de salvar la extinción de alpaca sur y de color, está generando también unos ingresos. Pero ¿cómo vamos en el Perú? El Perú se ha planteado un objetivo de disminuir más de la mitad de la pobreza extrema, lo cual es algo favorable para nuestro país. Pero según otro, el informe que estableció la ONU nos dice que el 31.3% de población en el Perú se encuentra con una pobreza, pero el 9.8% se encuentra con una situación de pobreza extrema. Por otro lado, encontramos algo favorable que nos dice que el 6.3% está incrementando para que los empleados tengan un mejor trabajo. Pero también nos dice que el 39.2% son de jóvenes trabajadores. Algo que también nos interesa a los pobladores del Perú es la desnutrición, que hoy en día nos dice que el Perú está contando con un 18.2 en una desnutrición crónica en niños menores de 5 años. Bueno, en esta ocasión le vamos a tratar sobre los objetivos que plantea la ONU y vamos a tratar sobre dos temas en específico, que son la educación primaria y la analfabetización entre los jóvenes y adultos. El conocimiento humano es muy importante en todo ser humano, además que nos ayuda para poder adquirir habilidades, capacidades y destrezas para poder así adjuntarnos a un trabajo digno y ser colaboradores enfocados en un alto talento humano. En África y en los países asiáticos se desarrolla una gran crisis entre la educación primaria entre esos niños. ¿Por qué? Porque del 2000 al 2012, por cada niño, de 10 niños, por cada niño que no va, por un niño que no va al colegio, son altos índices de que no somos capaces y de poder desarrollar un alto país. Además, la analfabetización en los jóvenes y los adultos también es muy grave, porque todos tenemos que tener capacidades como que iguales entre todos los países y no solo por sectores. Por eso lo que la ONU quiere realizar es tener una capacidad intelectual equitativa para todos los países a nivel mundial. Y esta iniciativa que toma la ONU y la que siempre ha tomado los enfoques es muy óptima y lo que debemos apoyar entre todos, de todos los ciudadanos, a que se lleve a cabo. Además, en esos países donde se desarrolla el conflicto, también hay mucha falta de estudiantes de que por temor alguno no van hacia los colegios. Y eso no debe ser así, porque toda persona debe aprender, saber y entender lo que realmente pasa en este mundo y lo que la ONU está logrando con, con esta masiva es de poder adquirir todos nosotros conocimientos. Gracias. Sexos es prácticamente imposible alcanzar los mínimos que se propusieron. Eh, Pensemos que las mujeres son la célula principal del núcleo familiar y de la comunidad.
el papel que tradicionalmente ha desempeñado en el sostenimiento. Entonces, por lo tanto, la presencia de las mujeres es indispensable, tanto en la vida, en lo político, en lo social, y esto tiene que ser equitativamente, tanto en los dos sexos. No por ser el sexo débil, vamos a dejar de, de no tener, de no tener los mismos derechos que los demás. En conclusión, nosotros buscamos que se esté reclamando una presencia equitativa en los órganos tanto de decisión política, social como familiar. Gracias. Promover la igualdad de género y empoderamiento de la mujer. En los últimos 15 años se ha dado que la mujer ha obtenido grandes logros y estos no han sido felicitados por el pueblo. Eh, con estos objetivos queremos dar a conocer para que se elimine las desigualdades de género. El 50% de la humanidad está conformado por las mujeres. Esa evidencia que nadie cuestiona no corresponde a un reparto equitativo de bienes, de acceso a la información o a la participación social y política. Al contrario, la discriminación hacia las mujeres es una realidad que todos los pueblos del planeta, que tienen su origen en un orden cultural basado en el sistema social patrimonial, patriarcal, que asigna de forma desigual responsabilidades del hombre y la mujer. Entonces, las actitudes, creencias y las prácticas que se utilizan para excluir a las mujeres suelen ser profundamente las actitudes, creencias y a las prácticas que se utilizan para excluir a las mujeres. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si nos excluyen, nos están quitando prioridad y muchos beneficios de los cuales nos estamos perdiendo por ser el sexo débil, por llamarlo así. Entonces, la clasificación sexual también se emplea para tener relaciones jerárquicas de poder basadas en la superioridad o primacía del sexo opuesto. En la mayoría de los países la categoría mujer constituye un estatus discriminatorio inferior respecto al hombre. Esto en los países donde se ha establecido eh, marcos normativos basados en la igualdad, así como medidas y actitudes positivas, donde se está consiguiendo reducir las cuotas de desigualdad. Sin embargo, ciclos culturales siguen pensando sobre las actitudes y comportamientos discriminatorios. Convenio que mayor número de reservas tiene un dato que señala la resistencia en todo el mundo a los derechos de la mujer. Sin embargo, la aprobación de los objetivos del milenio se puso de manifiesto que sin la participación de las mujeres y las consecuciones de la igualdad entre los sexos es prácticamente imposible. La mortalidad infantil se concentra en las regiones más pobres de manera consciente. Según la Organización Mundial del Milenio, año 2013, a medida que las tasas de mortalidad de menores de 5 años disminuyen en las regiones de desarrollo más ricas, la mayoría de las muertes infantiles ocurren en las regiones más pobres, África, Sudáfrica, Asia Mediterránea, entre otros. En 2011, en ambas regiones se produjeron 5,7 millones de los 9,6 millones de muertes de niños menores de 5 años a nivel mundial. En África Sudamérica subterránea muere 1 de cada 9 niños menores de 5 años y en Asia Mediterránea 1 de cada 16. A pesar de sus agudas dificultades, países con tasas altas de mortalidad infantil en 1990 han retado a todos los pronósticos y han demostrado que las esperanzas de progresos en cuanto a reducir la mortalidad. Los fallecimientos en el primer mes de vida representan ahora una creciente proporcional de la mortalidad infantil, de modo que hay nuevas pruebas que indican una alarmante disparidad en la mortalidad de los niños menores de 5 años dentro de los países. Esta desigualdad debe tener en cuenta los niños de los hogares más pobres, que tienen casi el doble de probabilidad de morir antes de los 5 años de los hogares más ricos. Sin embargo, la pobreza no es la única razón. Los niños de hogares rurales
o hijos de madres que no han recibido educación básica tienen un riesgo más alto de morir antes de los 5 años de edad. Un contexto violento o de fragilidad política también contribuye a la vulnerabilidad infantil. 8 de los 10 países con tasas de mortalidad de niños menores de 5 años más altas están marcando por el conflicto o la violencia o caracterizados por gobiernos centrales debilitados. Para alcanzar la meta en 2015 se necesita un enfoque más amplio y un compromiso continuado para llegar a los niños más vulnerables. La vacunación contra el sarampión ha evitado más de 10 millones de muertes, pero la continuidad del progreso es incierta. La vacunación contra el sarampión ha aumentado en todas las regiones, en particular en África y Asia Mediterránea, donde la enfermedad ha sido más severa. Sin embargo, los brotes continúan todavía en ambas regiones. Esto se debe en parte a un sistema débil de inmunización rutinaria y a la demora en la ejecución de control rápido de la enfermedad, lo cual ha contribuido a ralentizar el ritmo consecución de las metas de control y eliminación del sarampión a nivel de regional y global. En 2011, el 90% de todas las muertes por sarampión ocurrió en África y en Asia Mediterránea. Gracias. Mi nombre es Diana Torres Loyola y hoy les hablaré sobre la reducción de la mortalidad infantil. La mortalidad infantil se mide mediante la tasa de mortalidad infantil, que consiste en el número anual de muertes infantiles dividido por el número total de nacimientos en una región determinada. Este cociente brinda principalmente información acerca de las condiciones de salud de niños de un país. La mortalidad infantil casi se ha reducido a la mitad en las últimas décadas, gracias a una mejor nutrición, atención de salud y calidad de vida. En 1990, más de 12 millones de niños en los países en desarrollo murieron antes de cumplir 5 años debido a enfermedades como diarrea, desnutrición, neumonía, SIDA, paludismo y tuberculosis. En 2012, la cifra había disminuido a 6,6 millones. Sin embargo, las tasas de mortalidad entre los menores de 5 años continúan siendo inaceptablemente altas, en especial considerando que la mayoría de los decesos son por causas evitables o tratables. Reducir la mortalidad infantil de los niños menores de 5 años. Según UNICEF, como han observado correctamente las Naciones Unidas, la mortalidad en la niñez es un indicador revelante del país de desarrollo social de un país. Refleja la disponibilidad, la utilización y el acceso a los sistemas de salud por parte de la población, y particularmente de las madres, los niños y las niñas, así como la situación nutricional de los mismos. No se dispone de datos seriados que permitan determinar año a año las tasas de mortalidad de niños y niñas menores de 5 años. Voy a explicar sobre el capítulo 6, que es cómo combatir el VIH, el SIDA y el paludismo. Este capítulo reflejará el cómo enfrentar estas enfermedades mortales hoy en día. La cura y tratamiento son muy costosos, es por ello que las personas de bajos recursos no pueden combatir con estas enfermedades mortales. El primer capítulo habla sobre la incidencia del VIH. La incidencia del VIH se da mayormente en los países del África, ya que estos países tienen bajos recursos y por lo tanto el gobierno no hace programas o comerciales de cómo no contagiarse de estas enfermedades, y los jóvenes, que son mayormente los irresponsables, se contagian de estas, mayormente en las enfermedades, en las relaciones sexuales. El segundo subcapítulo es de cómo los jóvenes no cuentan con la información necesaria para poder combatir con estas enfermedades. Como ya le he dicho, los gobiernos en esos países que tienen bajos recursos no le ponen énfasis a estas enfermedades, y por lo tanto
no crean ni hacen programas de prevención. Es por ello que se les hace un llamado fuerte para que le pongan más énfasis y puedan de alguna manera informarles de una forma más precisa a los jóvenes y se pueda prevenir o al menos bajar la tasa de esta enfermedad. El tercer y último punto que voy a explicar es cómo los niños que tienen a sus padres enfermos se quedan huérfanos y esto les da una oportunidad de educación. ¿Cómo es esto? Ya que los niños que tienen padres con dicha enfermedad, estos fallecen y estos niños se quedan solos. Es por ello que el gobierno los adopta, por así decirlos, y les da educación y un hogar donde vivir. Muchas gracias y esto es todo.